pueden ir a esta sección que es la 546, está en la página 474 del PDF, en donde se explica el tema del diseño de la losa que estamos viendo, de la losa posttensada. Entonces acá tienen un ejemplo detallado en el ETABS para poder incorporar este tipo de diseño. La generación de las franjas, todo lo que hemos visto en el ejemplo pasado. ¿Ya? Cada una de las franjas de diseño y la incorporación de los tendones. Fíjense, aquí se hace por zonas en este ejemplo. ¿Sí? Lo correcto es cubrir toda la losa para que se pueda analizar la totalidad del peso de la losa. Acá no funciona solamente definir unas cuantas franjas. Entonces tienen aquí el ejemplo. Con esto ya definitivamente todos tendrían que poder generar el ejercicio, resolver el ejercicio que les he dejado de tarea. Ahí están las bandas, los torones puestos en banda en un sentido y seguramente el distribuido irá en el otro. Y aquí está la geometría que esta mañana habíamos visto. Esto puede ocurrir en algún caso. Siempre es posible corregir la geometría de la parábola. Acá, por ejemplo, hay un tramo que no se ve bien, al parecer se ha salido de la sección, esto hay que corregir, etcétera, ¿no? Entonces, como les he mostrado en el programa antes de la pausa, esto se puede ir corrigiendo hasta que quede lo mejor posible. Esta es claramente una buena versión del diseño. Aquí quizás lo que habría que hacer es corregir un poco este punto de anclaje que ha quedado muy arriba, tiene que estar justo en el centro de la sección. Pero el resto ya se ve bien en este ejemplo. Ahí está, ve, aquí ya se ha corregido esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, esta geometría es importante chequear en todos los elementos tendón del programa. Que todos los perfiles estén bien en esta forma de parábola y contraparábola. ¿De acuerdo? El resto es simplemente una explicación en el texto de todo lo que ya hemos visto antes de la pausa. ¿De acuerdo? Vamos a ver si tenemos algo de resultados más aquí. Es un texto, como les he comentado, muy en detalle, esta descripción que se ha presentado hace un par de años para esta materia. Muy a detalle, todo lo que ustedes necesitan saber. Entonces, con esto más complementando, nadie debería tener dificultad para generar el ejercicio que está planteado. Vamos a ver. Yo diría que un detalle exagerado está el paso a paso de todo lo que hay que hacer. Bueno, entonces con esto nosotros estaríamos finalizando esta parte referida a la losa y podríamos pasar ya a lo que es el tema de la carga lateral, que es el segundo tema y más amplio de este curso, ¿ya? Si alguien quiere hacer una última consulta o acotación sobre la parte del posttensado, puede hacerlo ahora. Caso contrario, pasamos a avanzar lo que ya es la carga lateral. Y yo una pregunta. Sí, adelante. Digamos, si tenemos un muro de corte, ¿no crearía problemas, digamos, por lo que es muy rígido, muro de corte, digamos, al usar los potentados? No, de hecho la losa posttensada es bastante rígida también y transmite unos momentos hacia, en este caso, el muro, ¿no? Entonces, hay que cuidar el hecho de que hay mucha rigidez, ¿no? Pero eso se puede verificar en el programa, en el modelo completo, en el ETABS, ¿no? Digamos, este fuese el modelo ya completo, con todas las losas posttensadas y los muros estructurales. Esta zona claramente es muy rígida, ¿no? Habría que chequear si el comportamiento es adecuado o no, desde la parte sísmica, ¿no? Teniendo los cuidados de un buen detallado, un detallado que sea dúctil, no debería haber
inconveniente. ¿De acuerdo? Se hacen edificios altos con losas postensadas, es algo bastante frecuente. Lo que no estaría bien sería analizar la losa, como lo hemos hecho esta mañana en el SAFE, y no transmitir los efectos secundarios de la losa postensada hacia las columnas y muros. Eso no sería correcto. Porque, como lo dije también esta mañana, la losa postensada, a tiempo de realizarse el postensado, se generan unos esfuerzos adicionales que se suelen llamar momentos parásitos o momentos secundarios. Esos momentos se transmiten a las columnas y muros. Deben de ser parte del análisis del modelo completo. Pero lo bueno de hacer todo esto dentro del propio ETAPS o el robot, el programa que ustedes escojan, es que todo eso ya está considerado. Así es que no habría ningún inconveniente. ¿Ya? Está bien, gracias. Ok. ¿Alguna otra acotación o consulta? ¿Qué tal? Buenas, ingeniero. Yo tenía una preguntita. Adelante. Es sobre los ábacos. Aquí en la descripción los mantenía, pero he visto igual en muchos videos, bueno, en el video no cuenta con lo que sería ábacos. Obviamente depende del piso que estamos tomando, ¿no? Ah, correcto. En el ejemplo que yo he resuelto en estos días, yo agarré la losa del semisótano que no necesitaba ábacos. En el manual o en el tutorial del SAFE no necesitaban ábacos, no pusieron, ¿no? Pero lo habitual es que sí existan estos ábacos, ¿sí? Incluso se puede aprovechar los ábacos para extenderlos y unirlos de manera de que en vez de ábaco se tenga toda una especie de banda, ¿no? Una viga banda que cubra toda la hilera de columnas. Y por esa viga banda pasen los torones. ¿Se entiende? Más o menos esta mañana creo que expliqué esta situación. Entonces, no vamos a prescindir de los ábacos. Tienen que seguir existiendo porque el ábaco trabaja principalmente para el punzonamiento. ¿De acuerdo? La única diferencia sería extender los ábacos, unirlos, ¿no? Y formar un solo elemento que sería una especie de banda, de viga banda, por donde podemos hacer pasar los torones. Eso sería. Está bien, gracias. Ok. Muy bien. Bueno, entonces yo esperaría la resolución de su ejercicio hasta la medianoche de hoy. Por favor, tomen en cuenta esto, muchachos. La plataforma se va a cerrar ya a las 23:59. Entonces, empiecen a enviar con bastante anticipación, pues no faltando minutos. ¿De acuerdo? En las anteriores tareas ha habido este problema y he tenido que otra vez abrir el sistema y esas cosas. No vamos a hacer eso otra vez, muchachos. Entonces, por favor, entreguen con antelación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dejamos el tema de los sistemas de gravedad para pasar a lo que es la carga lateral. De la carga lateral yo ya había comentado, la carga más importante es la del sismo. Para un edificio de 4 o 5 pisos el sismo es fundamental. 10, 15 pisos el sismo sigue siendo fundamental. Para unos 25, 30 pisos, y dependiendo del sitio en donde esté emplazado el proyecto, puede que ya el viento pase a ser el fundamental. Entonces, cuanto más alto es el edificio, el viento cobra mayor relevancia y el sismo menor. ¿De acuerdo? Desde luego que eso depende de dónde esté emplazado. En zonas de alta sismicidad, incluso los edificios altos van a seguir siendo dominados por el sismo. Pero en el caso de Bolivia, en nuestro territorio, la amenaza sísmica es moderada. ¿Sí? No es cero, no es baja, es moderada, pero tampoco se puede decir que es alta. ¿De acuerdo? En consecuencia, el viento tiene su importancia para un edificio. Pónganle ustedes de unos 40 pisos. El viento es el que manda. ¿Ya? Entonces vamos a analizar ambas cargas. Para el proyecto de la clase, que son alrededor de 15 pisos
y que no pasa de 50 metros la altura, es el sismo sin duda lo más importante. El material, ya lo he mencionado antes, es esta, que es norma, ¿de acuerdo? La norma boliviana de diseño sísmico, y ahora vamos a ir a analizarla con cierto detalle. Algunas cosas que quiero ir destacando. Primero, no está en contraposición a la norma boliviana del hormigón, sino que trabaja en conjunto. ¿De acuerdo? Segundo, la norma está referida a edificios, principalmente. Todo tipo de edificios. Lo que no está contemplado aquí es puentes. ¿De acuerdo? Presas. No están contemplados. ¿Ya? Túneles, tanques, etcétera. Entonces, si a ustedes les toca diseñar un puente y alguien les pide que sea el diseño sísmico, por el momento la norma boliviana no existe para esto y habrá que utilizar alguna norma del exterior. Volviendo al tema de los edificios, con tal que tengan más de 10 metros de altura desde el nivel del terreno, entonces tiene que ser diseñado a sismo, de manera obligatoria. Los edificios de menos de 10 metros pueden, como no, ser diseñados a sismo. Noten que un entrepiso típico es de 3 metros. Entonces, 10 metros de altura podría ser un edificio de 3 pisos o de 2 pisos, en algún caso. Aquí entran las casas. Una casa en condominio, una casa relativamente, una casa nueva, pues estaría diseñando recién. Tendría que ser diseñada a sismo si es que el municipio, la jurisdicción se lo exige o el usuario, el dueño, lo necesita, que puede ser también, pero no está obligado. Pero por encima de 10 metros ya no hay opinión que valga, tiene que diseñar de manera sismo. ¿De acuerdo? Eso de entrada. Segundo, está el tema de la amenaza sísmica. Esto es muy interesante, está relacionado con la geología. Es un campo de trabajo con el que los ingenieros civiles somos afines hasta cierto punto. El ingeniero estructural tiene que tener alguna formación en geología, entender de lo que son las fallas geológicas, las fuentes sismogénicas, la teoría de placas, cosas que ustedes en materias básicas de geología han visto, conocen de qué estamos hablando. Lo que hay que entender desde el punto de vista estructural es que todo lo que esta norma exige no ha salido sino de mediciones de movimiento sísmico en el país. O sea, hay un sustento científico detrás de el espectro, los espectros que vamos a ver aquí. Por lo tanto, si alguien deseara oponerse a usar este material, tendría que alcanzar cuando menos el mismo rigor científico que se muestra en esta norma. Esto lo aclaro porque no son pocos los ingenieros, principalmente ingenieros, digamos, que ya llevan varios años ejerciendo la profesión, de los más antiguos, y algunos de los nuevos también, que se oponen a esta norma. Primero, no tiene sentido oponerse porque la norma ya es oficial y mandatoria, y las normas no se discuten, se cumplen. Segundo, no tiene ningún sentido oponerse, siendo que hay, les reitero, un sustento científico. Entonces, si usted se va a oponer a algo, tiene que tener cuando menos la misma capacitación en el plano científico, los mismos datos y el mismo estudio minucioso científico como para poder oponerse, porque de otro modo se está oponiendo sin fundamento alguno. ¿De acuerdo? Entonces, si se topan con algún ingeniero que habla en ese sentido, que no quiere reconocer la validez de un trabajo como este, una norma como esta, simplemente pregúntenle cuál es su fundamento científico, la base técnica en la que se apoya para no utilizar este documento y qué propone.
si no vamos a utilizar eso. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Han habido trabajos posteriores a esta norma, principalmente en nivel de posgraduación en el país, ingenieros jóvenes que están haciendo una maestría, por ejemplo, que escogen como investigación trabajar sobre este material, pero no con el fin de oponerse, sino de mejorarlo. Y eso está muy bien. Eso está muy, pero muy bien. Entonces, con esa aclaración, fíjense, aquí tenemos muchos, cada uno de estos puntos que ven acá son un registro. En Bolivia, ustedes saben, los datos sísmicos son administrados por el Observatorio de San Calixto, que si bien tiene su sede en La Paz, pues tiene una red de monitoreo en todo el país, de manera que se puede pues tener información de todo nuestro territorio en cuanto haya algún movimiento sísmico. Entonces, la mayoría de los sismos son superficiales, también se llaman estos corticales, como se ve acá, vean, en buena parte del territorio boliviano. Luego están los sismos intermedios. La diferencia entre un cortical y un intermedio es la profundidad a la cual se da la falla, ¿no? O se da la sacudida, básicamente, ¿sí? Ese es el sismo. Un sismo intermedio es entonces más profundo, ¿de acuerdo? Y si la fuente sismogénica es aún más profundo, se habla de una fuente de subducción, pues en este caso el sismo recibe esa denominación, profundo. Vean ustedes que los sismos profundos están principalmente por la zona oriental de la cordillera oriental de Bolivia, mientras que los sismos intermedios están en el altiplano, básicamente entre las dos cordilleras que recorren nuestro país. Mientras que los corticales, pues como que ocupan todo, tanto dentro de el interior de las cordilleras como por fuera, y con una mayor densidad en el subandino, en el flanco oriental de la cordillera oriental, donde estaría Cochabamba, básicamente. También tenemos algunas fuentes lejanas o sismos o externas, porque lógicamente los sismos no entienden de fronteras de países. Pues hay sacudidas sísmicas en países vecinos que eventualmente se sienten en las ciudades ya pobladas de Bolivia, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se ha hecho con esa cantidad de datos? ¿Sí? Son como 100 años de datos, de observaciones. Pues se ha hecho estadística, se ha hecho un tratamiento probabilístico, se han hecho clasificaciones de zonas considerando el tipo de fuente sismogénica y la probabilidad de ocurrencia. Y como resultado de todo este trabajo probabilístico, científico, es que se ha generado un mapa, que es el que tenemos acá, que recibe el nombre de Mapa Probabilístico de Amenaza Sísmica para Bolivia. Este tiene un periodo de retorno de 475 años. ¿Qué cosa es un periodo de retorno? ¿Me pueden decir? ¿Alguien se anima? Es el periodo que dura, digamos, una obra. ¿Es el periodo qué? ¿Perdón? Que tiene destinada la obra, digamos. O sea, a ver, La en realidad el periodo de probabilidad de retorno... que ocurra ese suceso en ese... A ver, señorita, repítanos. Ingeniero, buenas tardes. A ver. Es la probabilidad de que ocurra ese suceso en ese periodo de tiempo al menos una vez. Exacto, eso es. Eso es. En realidad, el periodo de retorno está relacionado a un evento. En este caso, el evento es el sismo, ¿no? El terremoto. También se puede aplicar a otro tipo de eventos naturales, como una ráfaga de viento inusual o una riada inusual, una inundación inusual, etc. Entonces, básicamente esto se asocia a eventos extremos, ¿de acuerdo? Que se dan de manera natural en la Tierra. Entonces, la idea es,
Si nosotros decimos 475 años de periodo de retorno, estamos refiriéndonos a un terremoto que tiene la probabilidad de darse una vez, cuando menos, una vez en 475 años. Puede darse más veces. No es que hay que esperar 475 años para que se repita. No, puede darse mañana el evento. Pero la probabilidad es de 1 en 475 años. Esa es la idea. Entonces, lógicamente, estamos hablando de un evento extremo, de un evento que no se da todos los días. En Cochabamba, particularmente, hay actividad sísmica todo el tiempo. Todo el tiempo. Temblores de menos de 3 en la escala de Richter son temblores que, si no se detectan con un instrumento, no se perciben. O sea, nosotros seguimos haciendo nuestra vida diaria y ni nos hemos percatado de que ha habido un mini temblor de menos de 3. Por encima de 3, ya dependiendo del sitio en el que uno se encuentra, del edificio en donde está, el puente, lo que fuere, donde sea que esté, puede que se sienta, ¿no? Ya un 3.5 ya se puede sentir. 4 de magnitud, ya estamos hablando de un temblor que es muy, muy probable que toda la población lo sienta. Y ya de ahí en más, magnitud 5, magnitud 6, ya estamos hablando de terremotos propiamente. Un terremoto que sirve de referencia cuando hablamos en Bolivia es el de Aiquile del año 98, justamente en esta zona, que es una de las más manchadas, o sea, de color más intenso, quiero decir, en el mapa, el cono sur de Cochabamba, Aiquile, Misque, Sorapa, toda esta zona. ¿De cuánto fue la magnitud de ese terremoto? ¿Alguien sabe? ¿No? Pueden hacer una búsqueda rápido mientras están conectados en línea, pero fue poco más de 6 la magnitud y ocasionó destrozos importantes. En Aquile, bueno, en ese momento no había edificios que se pudieran caer, pero sí había muchas casas, muchas de ellas hechas de adobe, con materiales que de ninguna manera estaban hechas para resistir una sacudida sísmica tan fuerte. Y pues 6.6 dicen. Eso, 6.6. Ahí está. Es bastante intenso, es una magnitud muy alta. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya se ha dado en el pasado. 98, estamos hablando de hace, no han pasado ni 30 años. ¿De acuerdo? Y la gente que vive en Cochabamba sabe que han habido temblores. Y de manera periódica hay temblores, se habla de, y esto es más, digamos, una transmisión verbal, porque no hay una data muy precisa al respecto, pero se habla de un sismo en Sipe-Sipe, por ejemplo, a finales del siglo XIX o inicios del siglo XX, no es muy precisa la información, por ejemplo. Entonces, no hay duda de que ha habido actividad sísmica y hay actividad sísmica en el territorio que hoy ocupa el departamento de Cochabamba, ¿ya? Eso hace que en la ciudad de Cochabamba, en la zona metropolitana, se tenga que diseñar de manera sísmica, sin preguntar siquiera. Todo tiene que diseñarse sísmicamente, ¿ya? Y como que la comunidad de ingenieros en Cochabamba ha aceptado sin ningún problema. O sea, no hay nadie que se oponga a hacer un diseño sísmico, definitivamente. No ocurre lo mismo en otras regiones, por ejemplo, hacia el oriente, en Santa Cruz, como que ha habido bastante reticencia al principio a aceptar la normativa sísmica, porque como que la población de aquella ciudad no tiene mucho contacto, no ha tenido un contacto histórico, digamos, con temblores, sismos. Pues mucha gente decía, es exagerada la norma. Sin embargo, fíjense, este análisis probabilístico que ha hecho San Calixto muestra esta zona en color amarillo, que es la de mayor amenaza sísmica, mayor probabilidad de amenaza sísmica. Y ahí está Santa Cruz, ahí está Sucre y lógicamente está la ciudad de Cochabamba, y el cono sur de Cochabamba del departamento es la que tiene la mayor actividad. ¿De acuerdo?
¿Qué se puede decir de esto? Fíjense que este mapa viene en porcentaje. Este porcentaje es porcentaje de la aceleración de la gravedad. Aquí abajo se indica eso, porcentaje de G. Por ejemplo, para Cochabamba, el mapa indica 22%. ¿Qué significa 22% de G? Significa que para el terremoto de diseño, ese que tiene probabilidad de 1 en 475 años, la aceleración pico del terreno va a estar llegando a 0.22 veces la gravedad. Para tener una idea, la gravedad es la aceleración que hace que los cuerpos caigan en caída libre, como todos ustedes saben que cae. Eso es G. Un cuerpo moviéndose en caída libre, eso es G. 0.22 es casi un cuarto de G. Entonces imagínense al suelo moviéndose con una aceleración pico de casi un cuarto de G. Es una aceleración muy grande, muy grande. ¿Sí? Pero estamos hablando de la aceleración pico. Entendamos que la aceleración del terreno va a ser una serie temporal bastante aleatoria en principio, con valores que van fluctuando, suben, bajan, es una serie temporal. El pico de ese registro se espera que sea de 0.22. Ese es el concepto. ¿De acuerdo? Viendo el mapa, Cochabamba tiene el valor más alto, 0.22. Sucre y Santa Cruz de la Sierra tienen un poquito más bajo, 0.20. Súper importante esto. Tanto en Cochabamba como en Santa Cruz se están construyendo muchos edificios altos, muchos. Ya la barrera de los 20 pisos ya se han rebasado, ya estamos yendo a los 30 pisos, incluso más. Entonces, en estas dos ciudades hay que tomar muy en serio esta situación del movimiento sísmico. ¿Sí? Hay que hacer notar también que el tipo de suelo tiene mucha importancia. En Cochabamba el suelo es principalmente sedimentario. El valle central de Cochabamba es como un acumulado de sedimentos, de estratos que se han ido sedimentando uno a continuación del otro con el paso de las eras geológicas. Y este tipo de suelo es el más desfavorable cuando se habla de sismos. Pues la onda sísmica, al propagarse por este tipo de suelo, tiende a amplificar su amplitud y a hacer más dañino el movimiento. Por eso es que en Cochabamba tenemos una amenaza más alta. En Santa Cruz la situación, si bien no tenemos en Santa Cruz un suelo sedimentario, pero es más bien una arena muy típica de toda esta zona, del Chaco, no el oriente del país, y ese tipo de suelo tampoco es bueno cuando se habla de movimientos sísmicos. Entonces son dos ciudades donde se construyen edificios altos y donde el suelo no es muy ventajoso. Yéndonos hacia el altiplano, la situación cambia. En La Paz específicamente, vean que la ciudad de La Paz, según este mapa, tiene una aceleración pico de 0.14. Aquí está, 14%. Es bastante más baja que la que tendríamos en Cochabamba o en Santa Cruz. Y a eso se suma que el suelo suele ser más firme, más tirado a un suelo duro o roca blanda, en el caso de La Paz. Entonces, las condiciones son más favorables para resistir una sacudida sísmica en comparación con Cochabamba o Santa Cruz. Saliéndonos del eje troncal, en el resto de Bolivia tenemos actividad sísmica importante. En Sucre, en Tarija, a pesar de estar bastante alejado, digamos, de la zona más crítica, pero igual tenemos aceleraciones entre 8 y 10% en la ciudad de Tarija. Oruro, Potosí también tienen actividad importante. Trinidad, fíjense que está por aquí, o Cobija, que está aquí arriba, tienen una probabilidad de aceleración, pero baja, menos del 4% de G, es una aceleración muy baja. Entonces, serían las únicas dos capitales de departamento con aceleraciones pequeñas. ¿Ya? Bueno, entonces, este es el punto de partida. Vamos a diseñar en Cochabamba, muy bien, colocar 0.22, como indica el mapa, esta curva de nivel, 0.22 para Cochabamba. Este no es el espectro
¿no? Muchas veces yo he escuchado incluso a ingenieros confundir el concepto. 0,22 no es el espectro, 0,22 es la aceleración pico del terreno, con la cual vamos a construir el espectro de respuesta para la estructura. ¿Okay? Este mapa tiene una versión más intensa, pero con una probabilidad mayor, obviamente. Miren, 2475, que básicamente es el mismo comportamiento, pero con valores más altos. Para Cochabamba, por ejemplo, 36%. Entonces, en este caso habría que usar 0,36 en lugar de 0,22. Pero este es para hacer un diseño con un periodo de retorno de 2.475 años. Este número, este periodo de retorno, no se ha escogido al azar. Si ustedes revisan la norma de los Estados Unidos, van a encontrar la misma situación, los mismos dos periodos, el de 2000 y tantos y el de 400 y tantos. Entonces, para fines de comparación sirve tener esto. ¿Ya? Pero para el diseño, la verdad es que vamos a usar el de 475, este. ¿Okay? Bueno, si quieren más información sobre cómo se ha obtenido este mapa probabilístico, San Calixto ha presentado un anexo muy completo que está en este documento y lo pueden leer si están interesados en saber cómo se obtienen este tipo de mapas. ¿De acuerdo? Yo, en lugar de dedicarme a discutir el trabajo de San Calixto, lo que voy a hacer es aceptarlo y más bien utilizarlo. ¿Okay? Bueno, ahí está el siguiente título, tiene que ver con los suelos, el tipo de suelo, y ahí está la descripción de cada uno de estos tipos. ¿Qué tipo de suelo habíamos dicho para el proyecto? A ver, vayan revisando, por favor. S3, Eso es. Vean que en Cochabamba los suelos caen o en S3 o en S4. S3 es un mejor suelo, es un suelo rígido. S4 es blando. Y los S0, 1 y 2 son roca. Roca dura, roca simplemente, o roca blanda, o suelo muy rígido. Ahora, ¿cómo se hace la clasificación? Hay que hacer estudios geotécnicos que van más allá de un simple SPT. ¿De acuerdo? Hay que trabajar con algún ensayo de propagación de ondas de corte, ver la velocidad de propagación. Una velocidad muy grande implica un suelo muy competente, básicamente una roca dura, más de 1500 metros sobre segundo. Para la velocidad de propagación de una onda de corte significa que es una roca dura. Si baja la velocidad de 760 a 1500 es una roca simplemente, suelo S1. Si baja hasta 370 metros segundo ya es una roca blanda o un suelo muy rígido, S2. A partir del suelo S3 ya no se habla de roca, es un suelo. Las velocidades de propagación llegan a estar hasta 180, su valor más bajo. ¿Sí? Entonces ya en este tipo de suelo ya se puede hacer ensayos de penetración estándar, medir el número de golpes entre 15 y 50 para el N60, implicaría un suelo S3. Y en el caso de los suelos cohesivos, que es lo más frecuente encontrar en Cochabamba, además hay que hacer un ensayo de resistencia en condiciones no drenadas, resistencia al corte en condiciones no drenadas. Para que el suelo sea S3, su resistencia al corte SU debería estar entre 50 y 100 kilopascales. Esa es la idea. Para el suelo S4, la velocidad de onda de corte es menor a 180 metros segundo. El N60 menor a 15 golpes. Y la resistencia al corte menor a 50 kilopascales. ¿De acuerdo? Un suelo S5 ya es un suelo que no corresponde, es un suelo que es incompetente. Alta plasticidad, básicamente arcillas o peor aún turbas, material orgánico, suelos que no son apropiados para una infraestructura. Entonces aquí lo que hay que hacer es no complicarse, buscar otro sitio para emplazar la estructura o hacer un cambio de material, pero no trabajar con el suelo S5.
Entonces aquí está, entre S3 y S4 hay que moverse. Este es el resumen de la clasificación en función de la velocidad de propagación de onda de corte, el número de golpes N60 de un SPT y la resistencia al corte no drenada en kilopascales. Ahora, si bien es bastante clara esta tabla, el problema es que obliga a hacer un estudio geotécnico más completo. Tradicionalmente en Bolivia todo se hacía con el SPT. Prácticamente decir estudio geotécnico era sinónimo de decir voy a hacer un SPT. Y con eso hacíamos todo. Tras la publicación de esta norma, la situación cambia. Ahora hay que hacer algún estudio para ver velocidad de propagación de onda. Generalmente son estudios de refracción sísmica o parecidos. Es verdad que utilizando técnicas de refracción de ondas justamente pueden medir esta velocidad de propagación. ¿Ya? Esto obviamente encarece el estudio geotécnico y esta es una de las primeras cosas que a la gente no le gusta. En vez de hacer un simple SPT, tiene que hacer un estudio más completo. ¿De acuerdo? Pero ustedes que se están formando como ingenieros jóvenes ya no van a ir a darle la contra a la norma, o sea, simplemente hay que hacer esto. El estudio geotécnico tiene que ser más completo, no es hacer solo un SPT, hay que hacer más cosas. Ya estos estudios del BS30, por ejemplo, ya no son tan raros, hay varios laboratorios, en Cochabamba hay varios laboratorios que ya hacen esto, y es más, cuando te presentan su informe de laboratorio ya te muestran los resultados para el análisis sísmico, directamente. Lo cual está muy bien. Eso muestra que rápido se han adaptado los laboratorios, al menos los más grandes de Cochabamba, para ofrecer este servicio. ¿Ya? ¿Qué pasa si hay estratos? Hace un rato dije que hay estratos en Cochabamba, es un suelo estratificado. Pues ningún problema. Si yo tengo varios estratos y en cada uno tengo un dato distinto de los parámetros, entonces saco una media ponderada en función de del espesor del estrato. Y con ese valor ponderado, medio ponderado, de la velocidad, del N60 y de la resistencia, pues entro a la tabla y verifico qué tipo de suelo es. ¿De acuerdo? Entonces, para este proyecto, suelo S3, un buen suelo para Cochabamba. Eso es un S3. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta que quieran hacer? Perfecto. Generalmente cuando yo doy esta charla ya con ingenieros que llevan años trabajando, aquí es donde nos detenemos porque, como les digo, como que no agrada mucho esto de ponerse a hacer un estudio de suelos más completo de lo que antes se hacía, ¿no? Pero es importante hacerlo así. Es más, sigue siendo un estudio de suelos muy, muy reducido, muy moderado, que se está pidiendo ahora. Bueno, a continuación hay que calcular unos factores que en la norma se denotan por FA y FB. Sus nombres completos son coeficiente de sitio de periodo corto, FA, y coeficiente de sitio de periodo largo, FB. ¿De acuerdo? Estos coeficientes dependen de S sub 0. ¿Qué es S sub 0? Es la aceleración pico del terreno. Para Cochabamba habíamos dicho 0,22. Y aquí entra el tipo de suelo. Entonces aquí viene una combinación entre tipo de suelo y el lugar donde se está emplazando la estructura, es decir, S sub 0. Entonces hay que hacer una interpolación. ¿De acuerdo? A ver, rápidamente, por favor, hágamela la interpolación para el caso de Cochabamba con S sub 0, 0,22 y el suelo S3. ¿Cuánto sería para nuestro proyecto el valor de FA y de FB? A ver, vamos trabajando, por favor. Se permite hacer interpolación lineal con esta tabla. Fíjense que S sub 0 aquí tiene 0,20 y aquí tiene 0,26. En medio de esto tiene que estar. Y el S3 está aquí entre 1,2 y 1,1. Por aquí tiene que estar nuestro... El FA 1.17 sería.
1.17. Me voy a Y tratar de... el FB sale 1.89. Perfecto. Me voy a anotar por aquí. Un segundito. Ya, ¿cuánto me dijo el FA? 1.17. 1.17. Perfecto. ¿Y el FB? 1.887. Ya, lo vamos a redondear a 2 decimales. 1.88. 89, sí. A ver, una revisión, por favor, si estamos coincidiendo. El FA sí me sale lo mismo ahí. Sale lo mismo entonces. Perfecto. Muy bien. Y el S0 más me voy a anotar aquí, que para Cochabamba es 0.22. 0.22 es la aceleración pico de terreno según el mapa de amenaza sísmica. Listo. ¿Para qué sirven estos coeficientes? Pues sirven para hacer una corrección en el espectro, ya sea haciéndolo más intenso o menos intenso según sea el caso, ya que el escenario de partida es la roca dura. ¿Sí? Entonces, para ese escenario es que se tiene el espectro originalmente. Si no se trata de ese suelo, entonces hay que hacer unas correcciones. El FA corrige la parte en donde la aceleración es importante y el FB donde la velocidad, de ahí viene el nombre. FA y FB, de aceleración y de velocidad, coeficientes relacionados con el tipo de suelo. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí está, el FB. Esta es la tablita. Hay un efecto importante que es el de la topografía. Esto se ha extraído de la norma francesa. Voy a yo obviar esto, sin embargo, solo para que tengan una idea, cuando hay cambio de pendiente, la onda sísmica se propaga con una mayor intensidad y esto hay que tomar en cuenta. O sea, es más vulnerable el edificio si se encuentra en un cambio de pendiente. No es muy frecuente que esto ocurra en Cochabamba, pero sí puede darse. Por ejemplo, y llegando a la circunvalación en Cochabamba, pues ya estamos en plena subida hacia la cordillera y cualquier edificio que se encuentre ahí, por ejemplo, a ver, ubiquen ustedes la calle Atahualpa, la que sale de la rotonda de Calacala, por ejemplo, o cualquier otra de estas calles o avenidas que suben que ya empiezan a la subida a la cordillera, rumbo a la circunvalación o más allá de ella, tenemos pendiente. Y en cuanto haya cambio de pendiente, tenemos problemas con la topografía. ¿De acuerdo? Entonces hay que mayorar la acción sísmica debido a la topografía. El valor de mayoración es tau y lo máximo que puede valer tau es 1.40. O sea, por cambios bruscos de pendiente se puede llegar a mayorar hasta un 40% la acción sísmica. No entro en más detalle, es bastante clara la explicación de esta figura en la norma, por si alguna vez se les presenta un problema en pendiente. En La Paz, en Sucre, es muy frecuente tener cambios de pendiente. Entonces ahí sí aplica con mayor razón. ¿Listo? Bueno, en lo que hace a la clasificación de las estructuras propiamente, ya estamos en el título 4. Vean ustedes cuán ágil es el pasar de capítulo a capítulo en esta norma. No es un libro de texto, este no es un libro para aprender una materia, es una norma. Entonces simplemente dice lo que hay que hacer, sin mucho detalle. Haga esto, luego esto y luego esto, nada más. Entonces, acá, por ejemplo, en la clasificación de las estructuras,
se pide incorporar un factor de importancia por tipos, tipo 4, 3, 2 o 1. Para tener una idea, el tipo 4 es el de mayor importancia. El factor de importancia es 1.5. ¿Cómo se interpreta esto? 1.5 significa una mayoración del 50% de la acción sísmica. Entonces, cuando estemos calculando la acción sísmica, si la importancia es 4, lo que vamos a hacer es sobre lo que ha salido le vamos a mayorar al 50%. O sea, es una mayoración enorme. ¿Qué tipo de estructura tiene que ser para caer en la categoría tipo 4? Pues principalmente edificios gubernamentales. Por ejemplo, el Palacio de Gobierno en La Paz. Sin lugar a dudas, tiene que ser un edificio tipo 4. Fíjense, es un edificio bastante alto, entonces desde ya tiene que ser un edificio tipo 4. Cualquier otro tipo de edificio de gobierno, de utilidad pública, central eléctrica, radioemisora, canal de televisión, etcétera, todos son tipo 4. Tipo 3 es una importancia menor, pero sigue siendo una importancia considerable. En general, cualquier sitio donde se aglomere mucha gente, bibliotecas, museos, templos, estadios, pónganse que hay que diseñar un nuevo estadio como el Félix Capriles o un coliseo, pues tipo 3. Graderías, o tipo de graderías. Instituciones educativas, esto incluye escuelas, parvularios, universidades. En la UMS, durante los últimos 10 años se han construido muchos bloques nuevos de aulas, administrativos, etc. Y se siguen construyendo. Todo entra como tipo 3. Si les toca diseñar una escuela, hay muchos proyectos que salen de este estilo. Remodelación de la escuela tantos, o directamente construcción de la nueva escuela tantos, o de un bloque universitario, tipo 3. El tipo 3 indica mayoración de 30%, 1.3. Es grande esta mayoración. O sea, sobre la acción sísmica que vamos a calcular, vamos a excedernos en un 30%. ¿Por qué? Porque la importancia lo amerita. El tipo 2, como ustedes pueden ver, no tiene factor de importancia, o sea, básicamente no cambia nada. El espectro que se usa es el sin mayoración. Aquí entran los edificios comunes y corrientes, viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, etc. O sea, nuestro proyecto estaría como tipo 2. La mayor parte del tiempo vamos a tener proyectos tipo 2, pero ya por eso hemos enfatizado el 3 y el 4 cuando les toque diseñar. Ahora, el tipo 1 son construcciones pequeñas, generalmente no están destinadas a la habitación. Quizás el mejor ejemplo es la caseta del guardia, del portero, del guardia de seguridad de un edificio, de un condominio, de lo que fuere. Esa caseta es importante porque ahí está una persona, y eso es suficiente razón para que sea importante. Pero obviamente no se puede comparar con un edificio en donde van a vivir muchas familias, una centena de personas, o 2 o 3 centenas de personas, comparado con la caseta donde hay una sola persona. Entonces el tipo 1 se ha dejado abierto a criterio. ¿Sí? El ingeniero puede poner factor 1 simplemente, o puede reducirlo 0.8, 0.7, etc. Hubo un tiempo en el que aquí se ponía 0, importancia 0, pero eso es primero un poco inapropiado, porque no puede ser importancia 0 si hay una persona que está ocupando una caseta, por ejemplo. No es correcto. Incluso si no ocupa ni una sola persona el ambiente, tal vez es un galpón donde hay mercadería, y si el sismo hace que colapse el galpón, no se puede decir que su importancia es 0, tiene una importancia grande. Entonces, esto se ha dejado a criterio del ingeniero proyectista. ¿Cuánto va a poner según el caso en particular? ¿Listo? Entonces, lo más importante es recordar mayoración de 50%, 30% para las importancias 4 y 3, o 1, es decir, sin mayoración para la mayor parte de los casos. Tipo 2. Bien, finalmente,
Ya entramos, ya vamos aterrizando en lo que es la parte estructural netamente. Aquí entra la categoría de diseño sísmico. Hay dos tablas, la 6 y la 7. A la 6 ingresamos con FA y S0 y a la 7 con FB y S0. Entonces recuerden estos tres parámetros de partida a nuestro proyecto FA, FB y S sub 0. Con esto entramos a estas dos tablas para hacer ¿qué cosa? Para clasificar la estructura en una categoría de diseño sísmico o CDS. Esa categoría puede ser A, B, C o D. ¿De acuerdo? En donde A, anótense, significa sin provisiones sísmicas. O sea, A es sin sismo. B es con un sismo moderado. En términos de detallado, de detalle de armado, ese detallado es el menos exigente de los sísmicos. Suele llamarse al B detallado ordinario. El C es un caso intermedio, de hecho se llama así, detallado intermedio. Y el D es un caso muy bien armado, es un armado diferente de lo habitual, por eso se llama armado especial o detallado especial. Entonces ahí están las cuatro categorías. A, sin sismo, básicamente. B, ordinario, sismo muy bajo. C, sismo intermedio. Y D, sismo muy alto, que obliga a hacer un detalle especial. A ver, con base en los datos FA, FB, S0, díganme qué tipo de estructura llega a ser Cochabamba. O sea, nuestro proyecto, quiero decir, porque esto no es para una locación, es para nuestro proyecto. A ver, vamos a tomarnos un par de minutos para chequear esto, por favor. Quisiera que todo el curso, ya a partir de aquí necesito que haya un poquito más de participación, por favor. Categoría sísmica, vean, aquí tenemos 4 alternativas, aquí abajo también, y el tipo de estructura para dar la categoría que puede ser A, B, C o D. ¿Listo? Espero un par de minutos y espero sus opiniones, por favor, de categoría.
Muy bien, ¿qué categoría sísmica tendríamos para nuestro proyecto? A ver, ¿alguien nos puede opinar? D de ingeniero. ¿Cuál sería, perdón? Categoría D. D. ¿Dónde estaríamos según estas 4 zonas? ¿Dónde En la estaríamos? última. En la última. Eso es. Es correcto. Se puede verificar que para los datos de nuestro proyecto estamos aquí. ¿No es verdad? Entonces, claro, ¿qué dato necesitamos? Simplemente multiplicar FA por S sub 0. FA es 1,17, S sub 0 es 0,22 y nos va a salir un valor por encima de 0,20. Ahora, eso significa que dependiendo de la importancia, para importancias 1, 2 y 3, tendríamos categoría C o D. Y si la importancia fuese 4, sería D. Entonces, estamos justo aquí donde he marcado. ¿De acuerdo? Porque habíamos hecho notar que nuestro proyecto es importancia 2. ¿No es verdad? Entonces, estaríamos aquí. Ahora, esto es un poco raro. Generalmente para un ingeniero proyectista, es más sencillo que la norma le diga, usted use o uno o el otro, y no que le dé la chance de usar ambos. Porque básicamente eso es lo que le está diciendo acá. Puede usar categoría C, pero también puede usar categoría D. ¿No es verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Entonces, repito, estas categorías que van de A a D, A significa que no hay provisión sísmica. A, básicamente un diseño a gravedad. B significa que el diseño es sísmico, pero con un detallado muy básico, un detallado ordinario. C significa sísmico con detallado intermedio. Y D significa sísmico con detallado especial. El más exigente de todos los detallados, el D. Entonces aquí yo tengo que escoger entre detallado intermedio, C, o detallado especial, D. Eso es desde el punto de vista de FA. Para FD, a ver nuevamente la pregunta, ¿en qué renglón estamos? En el último también estamos. Eso es. En el caso de Cochabamba, estamos aquí. Hay que multiplicar FB por S0 y sale más de 0,16. Como estoy en tipo 2, otra vez es categoría C o D. Conclusión de este análisis. Tenemos que categorizar a nuestro proyecto, nuestro diseño, ya sea como C, intermedio, o D, especial. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La verdad es que no hay una respuesta correcta porque ambas están permitidas por la norma. Entonces, aquí lo que importa es el aspecto económico. El C es más barato, más económico que el D, pero el D nos brinda mayor seguridad ante una sacudida sísmica. Entonces, aquí hay que sopesar la seguridad, ¿no?, con la parte económica. Ahora, no estamos queriendo decir que el C es un edificio que se va a caer al suelo y el D va a permanecer intacto. No es eso. C y D son dos buenos diseños. Ninguno de los dos va a colapsar. Lo que pasa es que el C se va a dañar más. Eso es lo que hay que explicarle al dueño o al que va a poner el dinero para hacer la obra. Diseñar para categoría C significa diseñar un edificio que cuando llegue, si es que llegara el terremoto de diseño, cosa que nadie puede asegurar, pero si es que llegara, el edificio se dañaría de mayor manera que en un diseño D. Eso significa que el que ha diseñado categoría C, tras que pase el terremoto, tiene que hacer más arreglos, porque se ha averiado más el edificio. No ha colapsado, pero se ha dañado más. En tanto que el D es un diseño tan bien hecho para un
evento sísmico que no debería tener daños demasiado considerables. Entonces hay que hacer menos reparaciones. Entonces aquí hay que jugar con las probabilidades y con, bueno, qué es lo que le interesa más al dueño, al que va a invertir. Decir que su diseño, su edificio es totalmente sismo resistente, o sea, tiene una categoría D, o decir que es seguro ante sismos, pero sabe que si es que llega el terremoto de diseño, pues se va a deformar mucho su edificio, va a quedar inoperable durante un buen tiempo hasta que se pueda hacer las reparaciones, pero en ninguno de los casos se va a venir al suelo el edificio. ¿Ok? ¿Cuál es la recomendación que les solemos hacer? Escoja categoría C. Es preferible. La parte económica es muy importante. Entonces la recomendación sería, si le dan a escoger al ingeniero, escoger C, un detallado intermedio. ¿De acuerdo? ¿Me entienden esta explicación de la categoría? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? No. Muy bien. Seguimos adelante entonces. Categoría C en nuestro diseño. Bueno, pues se acaba este título y ya vamos a los sistemas estructurales. Este debe ser el capítulo más importante desde el punto de vista del diseño. ¿Ya? Ya que vamos a hablar de las cargas, estas están coordinadas con las normas bolivianas NB 1225. Es que no se contradicen las normas, sino más bien están coordinadas. Y aquí viene lo más importante, y es el tema de los sistemas estructurales. ¿Ya? Esto lo voy a mostrar yo con unas láminas. A ver, aguárdenme un ratito. Un segundito. Segundito, les voy a pasar una presentación. Bueno, como verán, estamos haciendo una revisión más de la parte conceptual ahora, para después poder ir a lo que es ya con más detalle a la parte práctica del programa. Les voy a dejar esta presentación de una charla que di hace unos años, 2 años, ya no me acuerdo, pero que estaba destinada justamente a mostrar la normativa esta que ahora estamos analizando. Ya es un resumen, me parece que está bien hechito. Sirve de ayuda para esta parte. Bueno, todo esto ya es lo que ya les he explicado hace un rato. Ahí están, esto es lo que les decía, referido a los estudios de suelos más completos ahora, ya no solo un SPT, que es refracción sísmica. Aquí está la topografía. Imagínense si
toca construir en laderas, problemas con pendientes. Ahí están los tipos de estructuras, los estadios, un edificio gubernamental, un edificio alto, este edificio de los tiempos, ¿no? En Cochabamba, tipo 2, por muy alto que sea, sigue siendo tipo 2 nomás. Es un edificio común y corriente. Aquí está la clasificación de las estructuras, que es lo último que estamos viendo, y aquí entraría este asunto de los sistemas estructurales. Aquí en la norma nos hemos quedado justo en esta parte donde entran los sistemas estructurales. Lo voy a mostrar más bien con estas figuras que son más sencillas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de sistemas estructurales, hay distintos tipos de sistemas, empezando por una simple estructura de hormigón armado basada en pórticos. Es la estructura más económica, más simple, más conocida. No hay muros, y si hay algún muro por ahí, es un muro que no tiene demasiada trascendencia. Básicamente es un sistema basado en pórticos, columnas y vigas. Aquí está una fotografía de una estructura común y corriente de nuestro medio local. ¿De acuerdo? Esta es una estructura de pórtico. Pero siendo más específicos, un sistema de pórtico es aquel que tiene menos del 80%, o más bien, cuando al menos 80% del corte basal es resistido por las columnas, mientras que el resto es resistido por los muros. ¿Sí? Ahora, esto lo aclaré, es de una charla que di hace un tiempo. Al final vamos a ver aquí fíjense en la versión ya definitiva, la que se ha publicado en la norma, se ha cambiado el porcentaje a 75. Estas láminas yo las hice cuando estábamos difundiendo la norma y la propuesta original era 80%, o sea que esto no está bien, es 75. ¿Qué significa esto? 75% de la carga lateral es absorbida por columnas y el restante 25% por los muros. Eso es, ¿no? Ese es un sistema de pórticos. Si no hay ni un solo muro, obviamente el 100% de la carga es absorbida por columnas, por los pórticos. Mientras que si hay alguna caja de ascensor, si es solo una caja pequeña comparada con una planta muy grande, puede que no alcance a cubrir el 25% siquiera. Entonces el sistema, por mucho que tenga un muro o una caja de ascensor, sigue siendo un sistema de pórtico nomás. Eso tiene que entenderse. Eso es un sistema de pórtico. Luego está el sistema de entrepisos sin vigas, que ya lo hemos estudiado. Aquí está el sistema de entrepisos sin vigas, la típica losa casetonada. Acá tenemos un ejemplo. Son puras fotografías de nuestro medio local, y aquí está la crítica más importante. ¿Y dónde están los ábacos? ¿Se alcanza a distinguir si hay un ábaco? Aquí, si es que hubiese, es tan pequeño que es prácticamente como si no hubiese. Básicamente en este proyecto no han puesto ábacos. Eso es terrible, terrible, eso no se puede hacer. Mucho se ha construido en el país de este estilo sin ábacos y eso está muy mal. Muy mal. Es muy riesgosa, es muy vulnerable. Si esto falla, va a fallar a punzonamiento, y la falla al punzonamiento es una falla frágil. O sea, no da tiempo a que la gente pueda evacuar la estructura ni nada, simplemente colapsa la estructura. Eso es terrible. Entonces no se puede hacer eso, jamás. ¿De acuerdo? Estos edificios que se han diseñado así tienen que ser reforzados de alguna manera, pero no se puede permitir que sigan así. Bueno, entonces este es un sistema que lo hemos tenido que incluir porque es muy usado en Bolivia, el sistema de entrepisos sin viga. Aquí la condición es que la altura máxima del edificio sea de 27 metros, o sea, alrededor de 9 plantas, no más que eso. ¿Sí? Está el entrepiso plano con viga plana. O sea, el mismo de hace rato, pero con viga plana. Aquí se puede ver en la fotografía, ahí está la viga plana. Lo ideal, sin embargo, es que esta viga sea ancha, por lo menos 40 centímetros de ancho. Y además, tanto en el entrepiso de viga plana o sin viga, tiene que haber ábacos. ¿Ven aquí como otra vez no hay ábacos?
O sea, el que ha hecho esto ha creído erróneamente que al poner la viga plana con columna, y ya no tiene problema de punzonamiento. Gravísimo error. La viga plana no le ayuda en nada al punzonamiento, por lo tanto, esta es una losa vulnerable a falla por punzonamiento. Muy mal diseño. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en ambos casos, como ya hemos aprendido en la primera parte del curso, hay que poner un ábaco generoso, grande, que ocupe por lo menos 1/6 de la luz libre. Y así vamos a estar tranquilos. ¿De acuerdo? Y la otra situación, la viga plana tiene que tener 40 centímetros por lo menos, 40 o más. Y tiene que estar sobre columnas y muros especiales. Columnas y muros especiales. O sea, el detallado debería hacerse especial. Habitualmente lo que estamos haciendo en nuestro medio es poner una viga ancha, siempre poner ábacos, y entre columnas y muros especiales lo que estamos haciendo es poner muro especial, y las columnas las estamos armando intermedias, ¿no? Y ya está suficientemente bien. Así sí funciona. ¿De acuerdo? Pero incluso si queremos usar a rajatabla lo que dice la norma, deberíamos hacer que las columnas también sean especiales, no solo los muros. ¿Okay? Este es el sistema de entrepiso con viga plana. Luego están los sistemas de muros y duales, mixtos. Básicamente es una combinación entre muros y pórticos. Cuanto más muros se tenga, los muros van a absorber más y más de la carga basal, del cortante basal. ¿De acuerdo? Entonces, si es que se absorbe entre, aquí dice 20 y 70, prefiero la norma para explicar esto. Está sin vigas, con vigas planas. Aquí está. El sistema mixto o dual es uno en el que los muros resisten entre el 25 y el 75. O sea, menos de 25% de participación del muro, el sistema es de pórtico. Si los muros participan entre el 25 y el 75%, pasan a ser un sistema mixto o dual. Y si los muros resisten más del 75%, entonces ya directamente es un sistema de muros. O sea, hay tanto muro que las columnas pasan a no tener incidencia y el sistema es básicamente un sistema de muros. ¿Cuál es el sistema que habitualmente estamos usando en nuestro medio? Pues el sistema mixto o dual, es decir, una combinación entre muros y pórticos, donde los muros no son pocos, sino que tenemos varios muros, entre cajas de ascensor y muros pantalla, absorben más del 25% de la cortante basal. Por lo tanto, son sistemas duales. ¿De acuerdo? Y donde se ven sistemas de muros propiamente es en lugares con alta sismicidad, como en el Pacífico, por ejemplo, en Perú, en Chile. Hay mucho diseño basado únicamente en muros. Muy poco pórtico y casi todo muro, muro, muro. Acá en Bolivia no es, económicamente no es una buena idea hacer un sistema de muros, salvo que tengamos un diseño muy, muy especial y de mucha importancia. Entonces, lo habitual, reitero, es un sistema mixto o dual con vigas planas. Esa sería la tipología más utilizada en Bolivia hoy en día. ¿De acuerdo? Tenemos algunas otras estructuras con muros de ductilidad limitada, le hemos venido a llamar. Estas tienen espesores reducidos. Ustedes se van a topar en la práctica profesional con arquitectos que les van a sugerir cosas muy extrañas. Por ejemplo, que los muros tengan 15 centímetros de espesor. Pero 15 es pues muy poquito. Entonces, ese es un espesor reducido. Pasa a ser un edificio con muro de ductilidad limitada, o sea, poco apropiado para un caso sísmico. Y con esto máximo hasta 8 pisos podemos llegar. ¿Sí? Les
les van a pedir alguna vez, por ejemplo, que las columnas tengan 15 centímetros de lado. Pero ¿y en qué norma se acepta pues, una columna de 15 centímetros? No se puede. Pero muchos arquitectos quieren columnas muy rectangulares, muy delgaditas, para que sus muros divisorios no sobresalgan, ¿no? O para que las columnas, mejor dicho, no sobresalgan de los muros divisorios, ¿no? Pero no corresponde. Esas cosas no deberían de ser, ¿ya? Estructuras de acero lo voy a saltar porque no tenemos mucho estructuras de acero. Pues básicamente es hormigón. Con esto vamos a la tabla más importante de esta norma, que es la que trae los coeficientes de reducción R, amplificación CD y deriva delta. Con esto voy a terminar esta clase teórico-conceptual que hemos tenido el día de hoy. Esta tabla, la tabla 8, está aquí, y muestra los tres parámetros importantes, el R, el CD y el delta, que son respectivamente el coeficiente de modificación de respuesta, R, el de amplificación de desplazamiento, CD, y la deriva o distorsión máxima, delta. Está aquí. Dependiendo del sistema, si es de pórtico, entrepiso sin viga, entrepiso con viga plana, de muro, dual, etcétera, y dependiendo del tipo de detallado, si es un pórtico especial, si es intermedio, si es ordinario, cambian estos parámetros. Este juego de valores, de tres valores, R, CD y delta, cambia. Entonces, lo que tiene que hacer el ingeniero es ubicar en qué categoría está su diseño. En nuestro caso, en el proyecto, estamos con entrepiso con viga plana. Y si ustedes se fijan, estaríamos en esta parte de acá. Este entrepiso con viga plana, estamos aquí. Con losa maciza o nervada, en nuestro caso es nervada, bidireccionales, en nuestro caso es bidireccional. Vean que nosotros hemos dicho, hasta ayer estábamos analizando con los grupos, de en algunos paneles poner losa nervada en una sola dirección. ¿Qué dice aquí esta clasificación? Que el entrepiso debería ser bidireccional. Entonces los paneles en una sola dirección deberían estar reducidos a lo mínimo posible. Es decir, los voladizos, y de ser posible nada más que eso. Preferible que todo sea con losa en dos direcciones. ¿De acuerdo? El otro asunto tiene que tener ábacos, ya hemos puesto los ábacos, tanto en columnas como en muros, apoyadas en un sistema dual de columnas especiales, con o sin capiteles y muros de corte especiales y vigas planas de más de 400 milímetros. Entonces aquí lo importante es que el sistema tiene que ser dual, es decir, tiene que haber muro de corte. Y las columnas deberían tener un detalle especial. Algo que caracteriza al detallado especial es el criterio de columna fuerte, viga débil. Muchos estudiantes de ingeniería conocen ese concepto, pero confunden cuándo hay que usarlo y cuándo no. Por favor, recuerden que ese criterio solo aplica en detallado de pórticos especiales. O sea que si usted dice que está haciendo un detallado intermedio, no necesita verificar columna fuerte, viga débil, porque el detallado es intermedio. Pero si usted dice que va a hacer un detallado especial, pórtico especial, entonces tiene que verificar que la columna fuerte, viga débil se cumpla. Entonces fíjense que en este caso nos estamos comprometiendo a hacer un detallado de columna especial. Tiene que cumplir con columna fuerte, viga débil, además de las otras verificaciones del detallado especial de columnas que yo voy a mostrar en la última semana de clases de este curso. ¿De acuerdo? Y las vigas planas, reitero, de 400 milímetros o más. En esas condiciones, el factor R es de 5,5. De mayoración de desplazamiento CD es 4,5 y la deriva máxima es 9 por 1000. Esa sería la terna de valores que hay que recordar. ¿Ya? Si ustedes deciden en el proyecto usar otra
configuración, perfecto, simplemente utilicen la terna de datos que corresponda. ¿De acuerdo? Es más, muchas veces cuando uno está haciendo el diseño, comienza pensando en una configuración, pero con el paso del diseño va cambiando y aparece en otra. Inmediatamente cambia a otra, tiene que venir esta tabla y actualizar los parámetros. ¿De acuerdo? Voy a seguir hablando del R, del CD y demás, a modo de explicar cómo se introduce al programa, pero eso ya en la siguiente clase. La siguiente ya va a ser únicamente práctica, todo en el programa. Ya tenemos los conceptos. ¿Listo? Con esto cierro esta parte. ¿Cuál sería el trabajo entonces que ustedes tienen que hacer? De manera mecánica, sin... Supuestamente aún no hemos avanzado, pero yo sé que varios de ustedes ya lo han visto, sea porque ya en esta materia lo han visto o porque en antisísmica lo han hecho, pero hagamos de cuenta que no han visto nada todavía. Agarran el texto de adscripción y hacen la introducción de la carga sísmica por espectro de respuesta. El día lunes, cuando nos volvamos a encontrar en línea, ¿de acuerdo? Mañana no hay clases, tienen libre. El día lunes todos tienen que tener el proyecto con la carga sísmica introducida, completita. Puede que algunas cosas la corrijamos, la entendamos mejor tras la explicación del lunes, pero ya tiene que estar introducida la carga sísmica según indica esta guía. ¿De acuerdo? Aquí está. Asignación de la carga sísmica. Esta es la tarea de ustedes de hoy hasta el día lunes. Tienen muchísimo tiempo para hacerlo, leer en detalle este texto. ¿Ok? Aquí está todo lo que ya hemos visto ahorita, la explicación, desde el FA, el FB, todo. Aquí están los coeficientes RCD, ustedes colocan el que corresponda y por favor, en el espectro, pasar a introducir la carga sísmica siguiendo esta guía de paso a paso. Todo en el modelo, para que el lunes corramos y empecemos ya a analizar a ver qué pasa con nuestro modelo. ¿Se entiende? Hasta antes de análisis tiempo-historia. Esto no me interesa análisis tiempo-historia porque no es requisito de la norma. Hasta antes de eso. ¿Está bien? ¿Todo el mundo me está entendiendo? ¿Sí? Bueno, jóvenes, eso es todo entonces. Vamos a desconectarnos ahora. Sigan trabajando, no se descuiden. Si terminan de hacer rápido esto, pueden ya ponerse a hacer el detalle de planos de las losas de entrepiso, ganar un poquito de tiempo, porque recuerden que solo hasta el 5 de febrero es el curso. Y tienen que entregar planos de todo. Entonces ya puede ponerse a hacer eso más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de irnos, jóvenes? No hay preguntas. Muy bien, eso es todo entonces. Buenas tardes y nos reencontramos día lunes a las 11:15 en clase en línea virtual. ¿Ok? Buenas tardes, jóvenes.